todo el mundo está pisando las agujas de un reloj que está marcando su tiempo final. Así que vamos a mirar 30 segundos un video de refugiados de Ucrania, cristianos que están cantando en medio de la guerra. Están, ustedes saben, refugiados en los subterráneos, en los subtes, para evitar los bombardeos que los maten. Lo que vemos allí es gente que canta en medio de la guerra. Y yo me preguntaba qué pasaría si nosotros tuviéramos una situación así. Parece que el mundo está reportando horas de locura, el mundo está reinando, la locura está reinando sobre toda la humanidad. Y en este movimiento unilateral de Rusia con Ucrania, todo el mundo ora por Ucrania. También tendríamos que orar por Rusia. Es un problema. La Biblia pregunta, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Es una gran pregunta que hace Santiago allí en su carta, casi llegando al final del Nuevo Testamento. Y hay muchas respuestas de por qué vienen las guerras entre nosotros. Hay argumentos que vienen de la política, intereses que vienen desde lo económico. Hay tal vez una guerra que puede significar que sin gatillar un solo misil puede implicar terminar de sumir a toda la humanidad en una situación de pobreza total. Hay otros argumentos que tienen que ver con lo social, con lo ideológico. Lo cierto es que la Biblia nos dice que el efecto de la justicia, en el libro de Isaías, el efecto de la justicia será paz. Entonces, cuando la justicia se desequilibra, está la guerra. Ahora, cuando Santiago responde esta pregunta, limita el problema al egoísmo del hombre. Las guerras, dice Santiago, vienen ¿por qué? Porque hay egoísmo en el corazón de las personas. Entonces, la Biblia también habla de los tiempos finales y de la ausencia de paz que va a reinar sobre la humanidad. Hay discursos políticos vacíos, como los que ya cantaba el viejo Jeremías, y decía allí en el capítulo 6, curan la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los minutos que vienen son importantes, porque a lo mejor, seguramente nuestro mundo es el mundo, pero no es solo el mundo. Me explico. Tu mundo, como el mío, es el mundo en el que hoy se están bombardeando Ucrania y Rusia, y donde está la OTAN y un montón de intereses alrededor, pero no es solamente tu mundo ese, ni mi mundo es ese. A lo mejor tu mundo, con toda seguridad, tu mundo es tu familia, tu mundo es nuestra sociedad, tu mundo es tu propio corazón. Y allí donde se libran las batallas más importantes, porque realmente cuando la batalla se pierde en el corazón a causa del egoísmo, se dispara la guerra. Estos minutos que vienen son importantes porque Dios tiene un propósito para vos y para mí. Y es que vivamos en paz en medio de un tiempo tan complicado, que podamos hallar paz, calma en medio de las tormentas. Muchos hemos ganado terreno. Muchos hemos aprendido a discernir lo espiritual, a ajustar lo espiritual y a progresar en el camino. Pero muchos otros hemos bajado los brazos, muchos otros han resignado sus familias, muchos han resignado sus sueños. ¿Por qué? Porque hay un problema, es que están perdiendo la guerra, no saben cómo hacer. ¿Cuál será el secreto para no bajar los brazos, para a lo mejor dejar de pensar que lo han perdido todo, que su vida está en derrota absoluta? Y esto quiero decirte en el nombre del Señor.
Dios tiene un propósito y el propósito es que Dios quiere que vivas en paz en un mundo que está en guerra. Dios quiere que cualquiera que sea tu mundo, que cambies tu sentido de devastación por la provisión suya, que es paz para un mundo en guerra. Así que yo no sé si usted está en guerra con su propio corazón, si usted está en guerra con su familia, si usted está en guerra con alguna otra persona, si usted está en guerra con el mismo Dios. Pero lo cierto es que vamos a aprender algunos secretos de la victoria espiritual. ¿Por qué paz en medio de la tormenta, en medio de la guerra? Abrimos el segundo libro de Crónicas y nos damos cuenta de que allí el quinto rey de Judá, de Israel, tercero en la línea de sucesión del reino del sur de Judá, llamado Asa, libró una guerra con los etíopes. ¿Por qué hablamos de paz? Porque en esta guerra de Asa con Etiopía, el texto bíblico nos muestra claramente, mire lo que dice el versículo 1 del segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Entonces aquí el capítulo se abre con la idea del sosiego. Luego, en el versículo 3, dice allí que su reinado estuvo en paz bajo ese tiempo de su gobierno. Versículo 6, y edificó ciudades fortificadas por cuanto había paz en la tierra y no había guerra en él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Versículo 8, versículo 7 al final, dice que Dios nos ha dado paz por todas partes. La cuarta vez que la palabra paz se menciona en el capítulo. Y mire cómo termina, luego de que ellos salen a la batalla, vuelven a su ciudad principal, capital del reino, y dice asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron ¿a dónde? ¿A qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén significa, ¿usted sabe lo que significa Jerusalén? Jerusalén significa casa de paz, porque el propósito de Dios es que haya sosiego en la sociedad, haya paz. La paz se repite, la paz se multiplica, como dice el Nuevo Testamento, y Dios quiere que nosotros finalmente, después de todas las batallas de nuestra vida, terminemos en Jerusalén, ciudad de paz, casa de paz. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su batalla. Lo único que sí sé es que Dios quiere que nosotros vivamos en paz, primeramente con Dios. Y esto se hace a través de la justificación por la fe. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe dispara la victoria espiritual, la fe en aquel que es el príncipe de la paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que Jesús es el príncipe de la paz, uno de los 5 nombres proféticos aplicados en ese pasaje de la Escritura al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice de que ese príncipe de paz sufrió en Isaías capítulo 53 el castigo por nuestra paz. Fue molido por nuestros pecados en la cruz. Y escondimos de él nuestro rostro. Le dimos vuelta la espalda al Señor. Pero el castigo nuestro fue sobre él, y por su sacrificio en la cruz y su sangre derramada en la cruz, vos y yo podemos tener paz en el corazón. Entonces, lo primero que vos tenés que solucionar es tu relación con Dios. Sin relación con Dios no hay paz en el corazón, no hay paz en la familia. Anoche estaba asistiendo a una familia de los contornos de la iglesia, de un contacto cercano a la iglesia, donde están todos desparramados, todos peleados, sacándose los trapitos al sol, las hilachas de las miserias que te dan a todas luces a entender de que es una familia que necesita una sola persona que reine allí, Cristo Jesús. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, a los redimidos por la sangre derramada en la cruz, con la cual Dios hizo la paz con la humanidad. Dice así, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Usted no quiere tener guerra? Bueno, ¿qué tiene que gobernar su corazón? ¿Su egoísmo? No.
lo que tiene que reinar en mí es la paz de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo la doy, no la doy como el mundo la da, confiad, yo he vencido al mundo. En ese mismo discurso Él dijo que iba a dar el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente es amor, gozo, paz. Gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te pregunto, ¿hay paz en tu corazón? ¿Realmente hay paz en tu familia? ¿Hay paz en la relación entre pares? ¿O realmente estás librando una guerra adentro tuyo y te armás y te desarmás y lo matás al otro con tu pensamiento? Es una cosa de loco esto. Y muchas veces las bombas no explotan en Ucrania, pero están explotando adentro de tu corazón. Y quisieras que exploten al otro, y la verdad es que Dios está diciendo, escúchame, tenés que tomar una decisión, porque lo que está pasando es que está explotando tu mente. Porque aquí es donde se ganan o se pierden las batallas. Allí es donde Satanás quiere ganar, conquistar. Ahora, quiero que recordemos entonces que la guerra no está solo en el nivel de armamento como está pasándoles a estos hermanos. Que hay turbulencias a tu alrededor, de que hay una guerra planteada en contra tuyo, seguro, pero la victoria nos ha sido dada en el sacrificio del Calvario. Y Él ha resucitado y Él tiene el poder y la autoridad que delega a todo aquel que cree en Él para que pueda ser victorioso. Más que vencedor somos, dice Romanos 8, por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿de qué nos enseña estos textos en el libro de Crónicas? Bueno, hemos mencionado ya de que el propósito de Dios para tu vida y para la humanidad se llama paz. Y que cuando yo tengo una relación correcta con Dios, hermano, puedo cantar en medio de la guerra. Una persona que está enguerrada con sí mismo, enguerrada con otras personas, no puede orar. Una persona que tiene guerra no puede humillarse ante el otro. Una persona que está en guerra no puede pedir perdón. Una persona que está en guerra lo único que piensa es en agredir al otro y salvar su propio corazón egoísta. Quiero llamar tu atención en 3 elementos básicos que Asa presenta y esta historia en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. 3 secretos para la victoria espiritual. En primer lugar, purificación. ¿Usted quiere tener victoria? Bueno, vamos entonces a purificarnos. ¿Qué es lo que hizo el rey? Mire, dice el capítulo 14, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Para nosotros tener paz, lo primero que tenemos que hacer es purificarnos. Mira lo que hizo el rey Asa. Dice que él quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró imágenes y destruyó los símbolos de acera. Cualquier cosa que reemplace la primacía y la supremacía de Cristo en tu mente, en tu matrimonio y en tu familia es una forma de idolatría. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser un hombre, puede ser tu jefe en el trabajo al cual admiras, puede ser alguien en la iglesia. Todo eso es idolatría, hay que quebrar esas cosas. Y esa forma es la forma en la cual, número uno, yo voy a poder tener victoria espiritual, purificar,
quebrar con las cosas que se levantan en contra de la supremacía de Dios en nuestra vida. Internet, TikTok, las cosas que cautivan a los adolescentes, a los niños, un video, lo que sea. Eso tiene que ser arrancado y sacado, ya vamos a ver, del lugar, si no le corresponde a la voluntad de Dios para tu vida. Y si es parte de la voluntad de Dios para tu vida, debe ocupar su lugar. Mi esposa ocupa un lugar en mi vida, pero ocupa su lugar, no es el primero. Mis hijos ocupan un lugar en mi vida, pero no son lo primero. Mis hijos están por debajo de mi mujer. ¿Por qué? Porque yo la elegí a ella primero. Es mi prioridad. También amo y me sacrifico por mis hijas, pero cada cosa en su lugar. Ni alto, ni al medio, ni debajo. Cada cosa en el lugar que honra al Señor. Entonces, en primer lugar, purifícate. ¿Qué hizo el rey Asa? Fíjate lo que hizo en el versículo 2. Dice que Asa hizo algo, tomó una determinación en medio de tiempos de guerra. E hizo algo que tiene dos cualidades. Hizo lo bueno e hizo lo recto. Ahora repetí conmigo esta palabra, por favor. Hizo lo bueno y lo recto. Más fuerte. Hizo lo bueno y lo recto. ¿Por qué la Biblia nos habla de que Asa hizo lo bueno y lo recto? Porque uno puede ser recto sin ser bueno. O puede ser bueno sin ser recto. Hay mucha gente muy buena como Judas, que utilizaba sus ofrendas para quedar bien con los pobres, pero no era recto porque metía la mano y estafaba. Hay mucha gente que es muy recta pero no es buena. Tienes, por ejemplo, al profeta Jonás, que amaba al pueblo de Israel y estaba en contra del mandato que Dios le había dado de ir proféticamente contra Nínive. Era recto, pero no era bueno. Hay otros personajes más que también se caracterizan por esas cualidades. Ser bueno y ser recto son dos cosas distintas. El recto puede ser, por ejemplo, un religioso que se muestra ante los ojos de los hombres de una forma, pero su corazón está continuamente desviado de la voluntad de Dios. El rey Asa, ¿qué hizo? Hizo lo bueno e hizo lo recto. Qué bueno que nosotros podamos tomar esta determinación en nuestra vida. Purificarnos significa descansar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y que ante Él hacemos lo que le agrada a Él. Lo que es bueno y lo que es recto. Purificarnos. Número 2, desde el versículo 6 en adelante. El proverbio dice que el caballo se alista para el día de la guerra, pero ¿quién es el que da la victoria? El Señor. Entonces el paso número 2, prepárese, prepárate. Primero purificate. ¿Querés obtener victoria? Purificación. ¿Querés obtener victoria? Prepárate. Versículos 6 al 8. Dice el texto allí. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Un ejército de 580,000 hombres preparados. No solamente preparado el ejército, preparada
una estructura de una ciudad que se preparaba para la victoria que el Señor les iba a dar. ¿Cómo es que se preparó este rey? En primer lugar, Asa edificó, y esto significa construir. Construir en la vida. Me he dado cuenta de que en la vida es mucho más fácil destruir que construir. Es decir, algo que se tardó mucho tiempo en ser levantado, sacrificio tras sacrificio y gota tras gota de sudor, ladrillo sobre ladrillo, una mala movida te puede hacer perder todo lo que conseguiste construir. Puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser tu familia, puede ser también, cuando uno toma malas decisiones, un grupo, un ministerio, una iglesia. Es mucho más fácil destruir que construir. Ahora, ¿cómo yo voy a construir? La Biblia nos dice que mucha paz tienen los que aman la palabra del Señor. La Biblia nos dice que nosotros debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, el fundamento bíblico. No es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me parece, no es mi forma de parecer. Lo que la Biblia nos enseña es que es edificar sobre el cimiento que es Cristo. Y si tu fundamento por fe es Cristo en tu vida, pues es hora de edificar. ¿Qué hace la construcción? ¿Qué hace la construcción? Cuando está el cimiento puesto en una casa y la casa empieza a construir, a levantar sus paredes, ¿qué hace? ¿Cuál es ese efecto? Te levanta de la superficialidad. Entonces Dios quiere que te empieces a levantar en victoria, a edificar tu vida basado en la palabra del Señor. Que aprendas a construir tu vida basado en la palabra de Dios. Edificar tiene que ver con salir del nivel de superficialidad. Pero número 2, Asa también amuralló la ciudad, la cercó con muros. Allí dice el texto en el versículo 7. Y todo muro básicamente tiene dos funciones. Sabes que todo muro te aísla de lo que está afuera y te asegura de lo que tiene adentro. Si usted tuviera un gran tesoro, seguramente lo pone, lo resguarda bajo muros de protección. Cuando la Biblia nos dice que Asa edificó, amuralló la ciudad, significa de que marcó límites. Y esto implica que si vos querés tener victoria espiritual en tu vida, tenés que marcar límites. Entonces yo te pregunto, ¿realmente a quién le estás dando acceso en tu vida? ¿Quiénes tienen el acceso a tu teléfono? ¿Quiénes acceden a lo que vos ves? ¿Quiénes acceden a tu casa? ¿Quiénes son tus visitantes? ¿Quiénes son tus amigos? Dios nos dice aquí que Asa levantó un perímetro, un límite. Entonces, a quien dejes entrar en tu intimidad, eso marcará tu vida. Y posiblemente tengas que cortar con personas que son tóxicas. Como veíamos la semana pasada, tenga cuidado con las mosquitas muertas, porque echan a perder, ¿qué dice Eclesiastés 10:1? El buen perfume. Mosquita chiquitita. Entonces lo que dejes entrar, lo que tenga contacto con tu intimidad, si no pones límites, cercas. Ese es un secreto muy grande para la victoria. Eso fue lo que le pasó a los chinos. Ustedes saben que tengo una persona conocida que visitó la muralla china. Dicen que la muralla china se ve desde el espacio. Es enorme. Kilómetros y kilómetros de grandísimas construcciones, tan grande que se ve desde arriba, con fotos satelitales, como si fuera una montaña, pero es una muralla levantada por el hombre. China, un país milenario, levantó una cerca alrededor de sí. El problema con los chinos, por los cuales ellos no han sido una gran potencia, es que los invasores tuvieron una estrategia. ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Cuál fue la estrategia por la cual China siempre fue una nación pobre, invadida? Más allá de lo espiritual. Fue que sus enemigos
negociaron con los custodios de las puertas. Entonces ellos levantaron una gran muralla, pero abrieron puertas. Y eso fue lo que muchas décadas y siglos y miles de años sumergió a China en la pobreza, la corrupción. Y de la misma manera, vos y yo tenemos que levantar cercas y no solamente marcar límites, sino también cuidar los accesos. Fue en la reconstrucción del templo y de la ciudad, por ejemplo, lees en el libro de Nehemías que hizo eso, Nehemías 4:13. Él cuidó los accesos, cuidaba las puertas que abrimos. Asa amuralló la ciudad. No solamente que él la amuralló, sino que también dice el texto allí que hizo torres. Y esto nos lleva a pensar en altura, nos lleva a pensar en la seguridad. Mira cómo Asa se preparó. Este rey que tenía enfrente a un ejército etíope, hizo torres que son elevaciones que dan seguridad porque defienden de los merodeadores. Entonces allí en la altura estaba la seguridad. Y esto es típico del pensamiento hebreo. El hebreo consideraba la altura como seguridad y las bajezas como inseguridades. Le doy un ejemplo. Salmo 23:1. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero también en oposición dice el Salmo 121. ¿Cómo comienza? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda de Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará completamente tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Pero esa protección comienza teniendo un lugar en la altura, en la seguridad que viene del Señor. Por eso también dice Proverbios 18:10. ¿Se acuerdan lo que dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será, ¿qué cosa? Levantado. Entonces el problema no es que hayas caído. El problema es que Dios quiere que te levantes y corras a Él, a torre de seguridad, a que te prepares espiritualmente, a que observes las cosas desde otra dimensión, como lo hizo David contra Goliat. Goliat miraba a David desde una mirada, de una perspectiva humana, pero David miró a Jehová siendo más pequeño desde otra perspectiva espiritual, porque su nombre defensor era la torre inconmovible de los siglos. Y él le dijo a Goliat, que medía casi 3 metros, ¿te acuerdas? Tú vienes a mí con lanzas y jabalinas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese Dios a quien yo sirvo hoy te va a entregar en mi mano y voy a agarrar los pelos de tu cabeza porque te la voy a cortar. Y Dios le dio la victoria. Y como el rey Asa, hoy tal vez tengas que correr a esa torre inconmovible de los siglos que es el Señor. Entonces el problema no es tanto con la caída como con el retroceso. De la caída uno se puede levantar, de la caída uno puede ir a la torre, de la caída uno puede ir al lugar de seguridad, pero el problema es el retroceso. Porque dice la Biblia que al que retrocediere, ¿qué dice el Señor? No agradará, ¿qué cosa? Mi alma. Entonces, acá no vale esto de que soldado que huye sirve para 2 guerras. Acá hay que prepararse, acá hay que ser vencedor en el nombre de Jesús y aquí hay que salir adelante. Pero también dice el texto bíblico que Él se armó. De más está decir que esto es necesario para una guerra, porque soldado desarmado y cuando vamos a Efesios capítulo 6 vemos cómo nosotros podemos armarnos con muchas cosas que Dios quiere para que nosotros tengamos victoria en la guerra espiritual. Dice allí el libro de Efesios en el capítulo 6 de la siguiente forma: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Después lea en qué consiste esto. No es solamente para una persona. Pablo escribe a los Efesios y le dice a la iglesia que se ciña de toda la armadura de Dios, los lomos de la verdad. Cuando hay mentira en el pueblo de Dios, Dios no puede obrar con poder. Se detiene su mano cuando los lomos de la verdad no están ceñidos con ella. La Biblia nos dice que hay que vestirnos con la coraza de justicia. La Biblia nos dice que la iglesia y vos debemos ir caminando por el mundo, sembrando el evangelio de la paz. La Biblia nos dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. La Biblia nos dice que tenemos que tomar el yugo de la salvación. La Biblia nos dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por favor, toma conciencia de esto. Prepárate. Y número 3. El tercer elemento para encontrar victoria espiritual tiene que ver con que te presentes. Esto lo aprendí cursando la carrera que terminé acá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me costaba porque tenía una manía, la tuve siempre. Si yo no estaba preparado para rendir un 10, no me presentaba. Error. Y después de viejo sigo con la misma maña. Error. Pero Dios me habló una vez, también en el libro de Nehemías, diciendo que en el lugar donde suene la trompeta, vos te tenés que presentar. Entonces, si vos te preparaste, andá y presentate a la guerra. Total, la victoria no va a ser tuya, la victoria va a ser del Señor. Y me quedaba la última materia, estuve toda esa noche estudiando y no me animaba a ir a rendir. Y tenía hace poquito, Y Dios me habló a las 4 de la mañana, en el lugar donde suena la trompeta. Pi, 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 pi. Ahí presentate porque Dios te va a dar la victoria. Y fui y me presenté. Y terminé. Aprendí. Muchos de nosotros queremos las victorias, pero no queremos presentarnos a la batalla. Y yo sé que hay una batalla alrededor de tu vida, de tu mente, en tu corazón. Dios quiere que te presentes. Mira lo que hizo este rey. Segundo libro de Crónicas, volvemos para atrás. Mira lo que dice. ¿Cuántos tenía el ejército del rey Asa, dijimos recién? 580.000. Bueno, vamos al versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino a Maresa. Quiero hacer una nota aquí porque es muy importante. El nombre Sera significa amanecer, luz que se levanta, levantamiento. Este etíope lleva en su mismo nombre lo que ocurre en la guerra. Hay alguien que se levanta en contra del pueblo de Dios. Hay alguien que se levanta como la luz del amanecer, Sera. Número 2, este Sera es etíope, y el tema de etíope es un país que siempre estuvo asociado con Egipto, cuyo nombre significa quemado por el sol. Eran de raza negra. Y se levanta, siempre asociado con Egipto, prefigura el mundo. Y llegan a un lugar que se llama como Maresa. Llegan a Maresa. ¿Qué significa Maresa? Significa temblor a la cabeza, cumbre y posesión. Si usted toma estos 3 nombres por analogía, se da cuenta de que hay una lucha de alguien que se levanta, la carne, alguien que se opone, el mundo, y alguien que posesiona, Satanás. En esos 3 niveles se da la guerra espiritual. Ahora, Dios nos anima a que nos levantemos a pelear, a que nos presentemos, a que no nos arruguemos, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores.
Y entonces dice el verso 10, salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, o sea, los desalmó, porque fueron desechos de delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, casa de paz. Dijimos que ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que haya, ¿qué cosa? Paz. Entonces, Salmos 35 dice que Dios ama la paz de sus siervos. Me llamó la atención que Dios ame la paz que yo tenga en mi corazón. Dios ama que tengas paz. Jeremías 29 dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces es hora, hermano querido amigo, de tomar una determinación. Si has caído en la batalla, si has pensado en dejarlo todo, si tus brazos se han bajado, o si has entrado en una pelea contra alguien pensando de que ese es tu enemigo, estás en el error. Dios te llama hoy a que te levantes en victoria espiritual y en el nombre de Jesús te presentes y que Él haga lo que a Él le corresponde. Señor, decía Asa, son 1.000.000 contra nosotros, son más que el doble, pero en ti nosotros nos apoyamos y en tu nombre nosotros venimos. Oh Jehová, nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y esa es la palabra que el Señor me dio para vos. Que te levantes hoy con una canción de victoria. Que te levantes hoy con un grito de triunfo en el nombre de Jesús. Que levantes otra vez la torre de vigilancia espiritual, la torre de auxilio en tu vida. Que levantes un muro a tu alrededor de poner límites a personas que te están dañando, que te están llenando la mente de porquerías, el corazón te lo están intoxicando. Sácalos afuera en el nombre de Jesús. Es el nombre del Dios Todopoderoso el que te quiere dar victoria, porque su propósito es darte paz. Porque Él ya la hizo en la sangre vertida en la cruz del Calvario para siempre. Quiere que vuelvas a la casa de paz. Que vayas y te levantes y presentes batalla, que no huyas de la guerra, que te presentes valientemente, que des batalla, porque de Él es la victoria, porque para Él y para Él son todos los imperios y ante Él se cae todo dominio, principado, potestad. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Él ha quedado vencido, derrotado en la cruz. Dios quiere que te levantes en victoria. Dios quiere que dejes la derrota, el pensamiento negativo, el yo no voy a poder, el yo no tengo más fuerza, el yo no tengo recursos, el yo ya lo intenté todo, yo no puedo más. Y ese es el momento apropiado para decirle al Señor: Señor, yo quiero levantarme en victoria y como el rey Asa, yo quiero purificar mi corazón. Como el rey Asa, yo quiero prepararme para la victoria. Como el rey Asa, yo quiero presentarme y que tuya sea la victoria, que tuya sea la gloria, que tuyo sea el dominio por los siglos de los siglos, en mi vida, en mi familia, en nuestra iglesia, por los siglos de los siglos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que hoy puedas
aplicar estos 3 secretos de victoria espiritual en tu vida. ¿Qué tal si te pones de pie hoy y levantas un clamor de victoria? Que ese canto de victoria en el nombre de Jesús te rodee en esta mañana. Levanta allí un canto de victoria y dile: Señor, yo estoy vencido por el vicio, vencido por mi egoísmo. Señor, yo quiero ser un vencedor por el deshábito de leer tu palabra. Señor, yo quiero leer tu palabra, prepararme en guerra espiritual. Y quiero que tú me des eso en el nombre del Señor Jesús.